Bendiciones, los saluda el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación. Una vez más, motivándolos a sus devocionales. Recuerden, los devocionales no son prédicas, sermones ni enseñanzas. Los devocionales son un tiempo íntimo para mantenerse en contacto de la mano de mi Señor Jesús. En este devocional trataré un tema que me está causando sensación, porque es necesario que todo cristiano creyente y congregante lo escuche y medite en él. El tema es: ¿cuál es el lenguaje que habla Dios? Empiezo diciéndoles que realmente hay muchos lenguajes. Viene a mi mente el lenguaje que utilizan los ciegos, el lenguaje que utilizan los mudos, el lenguaje que utilizan las fuerzas del orden, como la policía, los militares, el lenguaje que utilizan los agentes de aduanas y muchos lenguajes más, lenguajes de señas, etcétera, etcétera. Realmente, si lo pones en una perspectiva simple, verás que ¿cómo es posible que un ciego pueda leer y pueda comunicarse? Que un mudo pueda comunicarse en su propio lenguaje, etcétera, etcétera. Esto me ha llevado a mí a estudiar desde hace ya un par de años profundamente sobre el lenguaje espiritual. Lo he dicho en un par de enseñanzas. La Biblia es la palabra de Dios, es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, y sí penetra hasta el fondo, hasta los tuétanos. Pero, ¿entiendes el lenguaje espiritual? ¿Entiendes la palabra de Dios? Cuando lees la Biblia, ¿se te es revelada? ¿O simplemente memorizas versículos con tu mente? Es bastante complicado, un poco triste desde mi perspectiva pastoral, que muchos pastores en sus sermones, en sus congregaciones, no profundizan el mensaje de la palabra, no profundizan el lenguaje de la palabra de Dios. Por lo tanto, muchos, desde mi perspectiva, la mayoría, no entiende el A de la A a Z. Por lo tanto, ¿cómo puedes entender la B, la C, la D, etcétera, si no entiendes la A? Te doy 3 ejemplos simples y básicos. En Hebreos 11:1 se te habla de la fe. Y la fe juega el papel primordial. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tienes fe, no puedes desarrollar, pedir para que se te cumpliera. Ni siquiera una fe tan pequeña como un grano de mostaza. Se nos dice o se les dice a los cristianos: tengan fe, pero nunca nadie se ha detenido a explicarles qué es fe. Segundo ejemplo, Santiago 4:7. Resistid al diablo y huirá. Cuando un hermanito tiene un problema, resístale. Pero, ¿qué resistir? Y mucho más, ¿cómo vas a resistir al diablo? Debería de haber más información para los recién convertidos especialmente.
Y el tercer ejemplo lo encuentras en en 2 Corintios 2:11. No ignores las artimañas y las maquinaciones del diablo para que no tome ventaja sobre ti. Te lo memorizas, pero ¿sabes realmente cuáles son las artimañas? ¿Cuáles son las maquinaciones? ¿Lo sabes porque lo has estudiado o lo sabes porque alguien te lo enseñó? Entonces, el mensaje es bien simple. Popularmente se dice que hasta el diablo sabe las escrituras, las sabe de memoria, pero muy pocos saben que saber las escrituras y saberlas de memoria no tienen ningún poder, ninguna función, si la escritura, o sea, la palabra, no es revelada. Eso es exactamente lo que le pasa al diablo. La conoce, pero no sabe la revelación. Te voy a invitar que vayas conmigo a la Biblia. Voy a usar Reina Valera 1960 y te pido que vayas conmigo al capítulo 13 y vamos a leer del 10 al 13. Ahí dice: Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Eso lo dijo mi Señor Jesús, o sea, Dios. Es un poquito triste que muchos, desde mi perspectiva, desde mi estadística, la mayoría no entiende la palabra, no entiende el lenguaje espiritual. Obviamente porque no ha sido abierto su oído espiritual. Y tampoco puede ver porque no han sido abiertos sus ojos espirituales. Lamentablemente no se les van a abrir si hay impedimentos espirituales dentro de sus corazones. A esos impedimentos, sin ningún temor, yo los llamo demonios, que causan impedimentos para que sus ojos y sus oídos sean abiertos. Esa es una de las razones por las que constantemente los motivo, los invito, les imploro que busquen ser ministrados en liberación, porque la liberación de la que yo hablo no es nada más ni nada menos que ponerte a cuentas con Dios. Recuerda, acercaos y confiesa tus pecados, poniéndote a cuentas. Será mi Señor Jesús quien te hará verdaderamente libre. Si no te has suscrito a nuestro canal, es tiempo de hacerlo. Y si te quieres comunicar con nosotros, hazlo vía email a liberador62@gmail.com. Con mucho gusto te asistiremos. Recuerda, todo lo que hagas glorifique a Dios Padre en Cristo Jesús. Amén y amén.